Desde Quito, Ecuador, transmite Ecuatorial FM. Ecuatorial FM. Una sola voz en una sola estación. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las noches. La información más completa acerca del deporte adaptado para personas con discapacidad visual tiene su espacio en Sonidos del Deporte. Sonidos del Deporte. Acompáñanos este lunes de 19 a 20 horas, tiempo de Ecuador, y escucha entrevistas, reportajes, estadísticas en voz de nuestros deportistas. No lo olvides, lunes 7 de la noche, hora de Ecuador. Sonidos del Deporte. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclor. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclor. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Muy buenos días amigos, amigas. Bienvenidos una vez más al programa Argumentos. Esta transmisión se lo hace desde acá, desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para todo el país y el mundo entero que nos escuchan a través de la señal de Ecuatorial FM por el Real Audio y también en Facebook Live de Ecuatorial FM. Y esta entrevista también se la podrá reproducir en pocas horas en el canal de Ecuatorial FM en YouTube. En estos días han sucedido muchas cosas aquí en mi país, en Ecuador, especialmente relacionadas con el tema de seguridad, con el tema delincuencial. No podemos quedar apáticos o quedarnos solamente como meros espectadores de lo que está sucediendo en nuestro país. Si bien es cierto, el gobierno nacional ha anunciado algunas medidas justamente para combatir tanto la delincuencia organizada como la delincuencia común. Sin embargo, al parecer todos son meros anuncios porque la situación no ha variado. Esperemos que en el futuro varíe tanto por la seguridad ciudadana como por el mismo gobierno, porque de esa manera el gobierno podrá realizar toda su planificación con total calma, con total normalidad
y no distraerse justamente en estos temas que son muy importantes. Pero yo creo que el gobierno, más allá de combatir, aumentar el número de policías, dar más presupuesto a la policía, también es importante que ataque otros aspectos como es la pobreza, el desempleo, que justamente son los causantes de esa violencia social. Téngase entendido que a mayor pobreza, mayor violencia social. Así que el gobierno tiene mucho por hacer, mucho para hacer por sus ciudadanos, no solamente el combate de la delincuencia con organismos de seguridad, sino también que esa gente, que la gente pobre, la gente que más lo necesita, tenga medios de subsistencia que le permitan justamente mejorar sus condiciones de vida y por ende dejar esa mala alternativa del robo, el asalto o en general la delincuencia. Amigos, en esta ocasión vamos a continuar con un diálogo que se abrió la semana pasada sobre el aborto. En nuestro país, la Corte Constitucional el año pasado prácticamente despenalizó el aborto y mandó a la Asamblea Nacional a que se elabore una normativa para viabilizar justamente esta posibilidad de aborto. Cabe recalcar que desde más o menos 1938, en el Código Penal de ese entonces, ya se establecía la posibilidad de aborto, pero solamente en dos casos. En el caso de que sea de una mujer bueno, en ese entonces decía que sea idiota o sea demencia mental, ahora se le conoce como discapacidad mental, y en el otro caso era en caso de la interrupción del embarazo, en caso de que este embarazo sea atentatorio contra la vida de la madre. Esto la Corte Constitucional abrió la posibilidad que esta opción o este derecho, no lo sé, eso lo vamos a consultar con la doctora Medina que nos acompaña, si esto es que esto se lo abra ya para todas las mujeres que tienen como causa una violación. Como dije, para esto hemos invitado a la doctora Amparo Medina. Ella es parte de Provida, es una funcionaria de Provida, quien en este momento nos acompaña justamente para dilucidar este tema. Doctora Medina, bienvenida al programa Argumentos de Ecuatorial FM. Su saludo a la audiencia de este programa. Estimado Cristian, estimados amigos que nos están escuchando, gracias por esta posibilidad de abrir la voz a los que no tienen voz, para poder escuchar la voz de esos niños que están en peligro de ser cruelmente asesinados en el vientre de sus propias madres. No existe el derecho a matar, existe solamente el derecho a vivir. En ninguno de las declaraciones de los derechos humanos ni en ningún estamento jurídico habla sobre el derecho a matar. Por eso es que el proyecto de ley que se está elaborando en este momento en la Asamblea Nacional contradice totalmente toda la sentencia de la Corte y además no solo que contradice, sino que se extralimita. De por sí la Corte Constitucional actuó de manera inconstitucional porque va en contra del artículo 45 de la Constitución. Si bien habla específicamente del artículo 150 del Código Penal, vemos que en este momento lo que se está haciendo es prácticamente abriendo la puerta al aborto libre, que si hablamos claramente, el aborto es un negocio, entonces lo que estamos en este momento es legalizando el negocio del aborto. Ningún derecho, no existe el derecho a matar. Doctora, si bien es cierto la sentencia que emite la Corte Constitucional le pone al aborto como un derecho. En cambio, en la Asamblea Nacional, en este proyecto informe de ley, informe para primera discusión en la Asamblea Nacional, borraron el término derecho. Entonces, ahí viene la interrogante. ¿El aborto es un derecho o es una opción? Al revés, estimado Cristian. En la Corte Constitucional, si leemos la sentencia, en ninguna parte habla del derecho a abortar. Habla específicamente de que en el artículo 150 lo que se tomará en cuenta es que no diga la palabra
exclusivamente para mujeres con discapacidad mental, sino que se abra la posibilidad a otras mujeres que han sufrido violencia sexual, que han sido violadas. Eso dice específicamente la sentencia. La sentencia no habla jamás en ninguna de sus páginas del derecho a abortar. Es más, habla claramente y reconoce dentro de la sentencia que existe el derecho al nasciturus, es decir, el derecho de los niños por nacer, y por lo tanto le exige a la Asamblea que trate de mediar entre este derecho del nasciturus y el derecho de la mujer. Y ahí, solamente ahí vemos que efectivamente la Corte Constitucional se contradice porque atenta el artículo 45 de la Constitución al dictar esta sentencia, pero en el medio de la sentencia dice, sí, existe un artículo de la Constitución que reconoce el derecho del nasciturus. Por lo tanto, le exigimos a la Defensoría y a la Asamblea que trate de mediar entre estos dos artículos, porque además tenemos un Código de la Niñez y en el Código de la Niñez también se reconoce la protección y cuidado del niño desde el momento de nacer. ¿Quién pone esa palabra? Es específicamente la asambleísta Moreira, que está dirigida por la IPPF, que es la empresa más grande que realiza abortos a nivel internacional, con decirle que la IPPF tiene más abortuarios que centros McDonald's en todo Estados Unidos. Sus ganancias se calculan por más de 400 millones de dólares. Ellos son los auspiciantes de la asambleísta Moreira, y esta asambleísta Moreira es la que se crea el derecho a abortar. Si usted revisa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hace exactamente 3 semanas, la misma comisión dice, no existe el derecho al aborto. Lo acaba de decir hace 3 semanas, justamente porque existen políticos y existen empresas abortistas que están tratando de decir que existe el derecho al aborto, y ya varias organizaciones internacionales han dicho que no existe el derecho al aborto. Ok, entonces digamos que el aborto viene a ser una, entre comillas, alternativa para aquellas mujeres que se sienten ultrajadas, y no, desde su punto de vista, las mujeres que han sido sexualmente ultrajadas no tienen, no se merecen esa alternativa, no necesitan esa alternativa. Primero, es un mito decir que solamente las mujeres las violan. No es verdad. Violan también niños, violan adolescentes, violan mujeres que no se embarazan, y sí existen casos de mujeres que se embarazan. Normalmente las mujeres que han sido ultrajadas, violentadas, son aquellas, y se embarazan, son aquellas que tienen un violador que está junto a ellas y que las viola permanentemente. Entonces, estamos discriminando. ¿Qué pasa con ese niño de 8, 10 años que ha sido violado? ¿Qué le ofrece el Estado? ¿Qué ayuda le está brindando? ¿Cómo hace para que ese violador realmente vaya a la cárcel, que ese criminal pague por ese crimen? Entonces, jamás asesinar a alguien puede causar sanación, jamás. Si no, estaríamos hablando que en este momento, en estas últimas semanas, hemos tenido más de 200 muertes violentas en el país. Entonces son 200 casos de sanación, porque si seguimos la lógica de las abortistas, si cada asesinato es un proceso de sanación, de reparación, entonces en el Ecuador no hablemos de asesinatos, hablemos de 200 casos de sanación y de reparación. O sea, me parece un absurdo, y dentro de ese absurdo estamos hablando. Se habla de que el crimen del aborto va a reparar, no repara nada. Nosotros somos el proyecto SOS Mamá, atendemos casos de violencia y abuso sexual en nuestras oficinas totalmente gratuito, y damos atención a madres embarazadas que viven situaciones de extrema vulnerabilidad, porque no solamente vivimos situaciones de abuso y violencia sexual, vivimos en el embarazo abandono, maltrato familiar, vivimos pobreza, vivimos exclusión, vivimos inclusive situaciones de enfermedades, y que nosotros en este momento con el proyecto desde hace 10 años venimos acompañando y venimos dando apoyo. Eso es sanación, eso es restauración en el caso de una mujer embarazada. Si bien es cierto, usted acaba de decir que no solo las mujeres son violentadas sexualmente, y de pronto es cierto. Sin embargo, el adicional o el plus que encontramos cuando una mujer es violada es que puede, o de hecho se queda embarazada, lo que no sucede con las otras víctimas. ¿Cómo una mujer, cualquier edad que tenga, puede asimilar o podría aceptar un proceso de gestación no deseado, y mucho más cuando el progenitor, llamémoslo así, ni siquiera lo conoce?
Muchas veces sí lo conocen y muchas veces es el violador el que les lleva a la niña, a la mujer a abortar amenazada, violentada, y es ahí donde nosotros en las puertas de los abortuarios las acogemos, las ayudamos y ponemos denuncia al violador. En el caso específicamente de abuso y violencia sexual, existen dos víctimas, tanto el niño como la mamá, y existe un solo criminal. Entonces sí es discriminatorio decir el criminal, fíjese, Cristian, qué absurdo es este proyecto de ley. En este proyecto de ley ni siquiera se exige el nombre del violador, algo que es totalmente atentatorio contra el derecho de esa mujer que ha sido violentada y abusada, porque en el fondo lo que quieren es abrir la puerta al aborto legal. Debería haber el nombre del violador. Nosotros exigimos, cuando ya atendemos a esta mamá y la acompañamos y estamos junto a ella, que la justicia actúe, exigimos que la justicia actúe. Vamos a la fiscalía, estamos en el juicio, tenemos un equipo de abogados, todos voluntarios, porque nosotros no somos funcionarios, somos voluntarios. Y un equipo de voluntarios de que trabajan a nivel del penal y se encargan de esos casos. Entonces, ¿qué necesita una mujer que ha sido violentada y abusada? Primero, acogida. Primero tiene que ser acogida, tiene que ser escuchada, tiene que estar en un proceso de acompañamiento psicológico, emocional, y no solo ella, Cristian. Yo quisiera que conversemos ya como padres de familia, como familiar de la víctima. Toda la familia se ve afectada, toda, absolutamente toda la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un acompañamiento emocional, psicológico a toda la familia. Vamos tras el violador. Aquí se puede demorar una causa de violación 4 o 5 años. Nos hemos reunido con la presidencia de la comisión de la judicatura, nos hemos reunido con fiscales justamente exigiendo que se apresuren estos casos, que el violador vaya preso. Cuando ya tenemos la boleta de captura, nos toca empezar a hablar con la policía, con el comandante, pedirle que por favor nos ayude para que este agresor sea preso. Ahora, con este proceso que ya existe, imagínense lo que será que una mujer vaya y diga, me violaron, y hágame el aborto, porque eso dice el proyecto de ley, que con la simple declaración de la mamá, ya sin dar el nombre del violador, que me parece terrorífico, porque el que le violó a esta niña va a violar mañana a otras 10, 15, 20 niños. Entonces lo que estamos diciendo es, tiene que haber el nombre y el apellido del violador. Ese violador tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué sin exigir pena de muerte al violador estamos exigiendo pena de muerte al bebé? El bebé no tiene la culpa absolutamente de nada, existen alternativas, existe la adopción. Y hoy con el gobierno vemos que existe la posibilidad de una adopción en 9 meses. En Santo Domingo de los Sáchilas tenemos nosotros un proyecto que se llama La Cuna del Bebé, ¿no? La Cuna Salvadora. En esta cuna, una madre que no se siente capacitada, que no se siente que puede salir adelante con el bebé, que es fruto de violación, que a lo mejor no quiere quedarse con el bebé, puede ir y dejar en esta cuna que está justamente en la casa de las religiosas que están a la salida de Quito, la cuna, se le conoce como la Cuna Salvadora de Bebés. En este proyecto se puede dejar el bebé, se cierra la puerta, nadie le va a seguir presa, nadie le va a condenar, absolutamente nada. El niño va a estar bajo protección legal, protección institucional, y este niño puede ser dado en adopción porque es una casa hogar de religiosas. Entonces, hay alternativas. Nosotros les damos atención médica, atención legal, atención psicológica. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo hemos comprobado en vivo y en directo. Una mujer embarazada no necesita un aborto, necesita ayuda. ¿Qué pasa con las niñas de entre 9 y 14 años que son violadas y que por lo general esa violación es justamente dentro de la familia o cercanos a la familia, donde a veces la misma familia protege al ultrajador en desmedro de la niña, por ejemplo? Usted dice que necesita ayuda a la familia, es muy cierto, pero sin embargo hay familias que justamente por no develar el nombre de ese violador, prefieren no asistir a ayudas y más bien optan por el aborto. ¿Cómo se le puede obligar a esa familia justamente a que devele al violador, le denuncie? Los casos penales no necesitan ser obligados de nada. Cualquiera los puede denunciar, estimado Cristian, cualquiera.
nosotros cuando damos cuenta, inclusive cuando han llegado casos del mismo violador llevándole a la niña a abortar, al adolescente de 14 años, de 12 años, inclusive muchas veces nos ha tocado encontrarnos con la esposa, porque la mujer sabe que el padrastro le está violando, ella calla porque le da miedo, o porque le mantiene, o porque no quiere quedarse sin el tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos la denuncia. Cualquiera puede hacer la denuncia. Si usted ve que a alguien le están violentando, que alguien está siendo agresivo, que alguien ha puesto alguna situación en peligro, alguna persona, usted, yo, estamos en la obligación de denunciar. De hecho, el Código Penal dice que si usted conoce de un caso de este tipo, de caso penal, y no da la denuncia, está también siendo cómplice. Entonces, lo importante aquí es que quienes conozcan estos casos, cualquiera, el tío, la prima, la institución, la maternidad donde se está atendiendo, tiene que dar a conocer qué es lo que está pasando. Y es justamente lo que este proyecto no quiere, porque si podríamos hablar de este proyecto en síntesis, podríamos decir que es un proyecto de beneficio a los violadores. En síntesis, este es un proyecto, no es un proyecto solamente de ley de aborto, yo no le llamaría ni reparadora ni nada, es un proyecto de aborto en beneficio de los abusadores sexuales porque no les da cárcel y que además beneficia a las empresas que realizan abortos y que van a ganar millones. Justamente en un programa absurdo de la señora Yanedi Nostroza hablaba de más de 500,000 casos. Multipliquemos 500,000 abortos por el promedio que cuesta aquí en el Ecuador un aborto, $300, $400, porque no hay aborto gratuito. O sea, la gente que se cree que la educación es gratuita, que la salud es gratuita, no es gratuita. Sus impuestos y mis impuestos pagan esos médicos, pagan esos equipos, pagan esas instalaciones y por lo tanto aquí nada es gratuito. Aquel político, gente que diga que le voy a dar gratuito, le está mintiendo, porque aquí nuestros impuestos les pagan a ellos. Por eso somos los mandantes. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que realmente se está impulsando un negocio con nuestros dineros. Ellos están ahí ganando miles de dólares y haciendo leyes que van en contra del pueblo ecuatoriano. Dentro del proyecto de ley que aún todavía no, al menos de lo que vi, todavía no hay fecha de discusión, al menos de esta semana parece que no va a ser, porque incluso la asamblea se va a reunir de manera virtual esta semana, no va a haber reuniones presenciales. Sin embargo, en este proyecto de ley, en este informe, se establece que las hospitales o clínicas que den servicio a las mujeres violadas para el aborto, para la interrupción del embarazo, porque así le ponen, ¿no? Interrupción del embarazo, tienen la obligación de informar a estas clínicas o hospitales el hecho para que éstas a su vez deriven el caso a la fiscalía. Ahora, uno de los argumentos de las personas, de los grupos que están a favor de esta normativa, es que ellos argumentan que si se presenta la denuncia y hasta que se investigue y hasta que se desarrolle todo el proceso legal, la mujer violada simple y sencillamente ya dio a luz y quién sabe en algunos casos del niño o la niña que salió de esa violación ya cumplirá sus 4 o 5 años. Entonces, ellos argumentan que se debe practicar el aborto y que la justicia determine qué hace con el posible violador una vez que la clínica o el hospital pase el informe a la fiscalía. ¿Cómo articular eso? Porque en cualquiera de los dos casos, sabemos que la justicia en nuestro país no camina, a excepto de que sean cuestiones políticas. A ver, el proyecto de ley lo que dice es que se dará a conocer el caso de violación, pero no exige el nombre del violador. Entonces, claro, la clínica va a decir, el día de hoy se atendieron 12 casos de violación, pero si yo no tengo el nombre del violador, si yo no tengo completo el caso, entonces, ¿de qué caso hablamos? Es simplemente informar que se hizo el aborto y ya. Y aquí hay un riesgo terrorífico y eso yo sí les quiero alertar a los médicos y a las instituciones de salud. El proyecto de ley obliga, y esto es contrario a la sentencia de la Corte Constitucional, el proyecto de ley obliga a que los médicos y las instituciones hagan aborto con una multa, si es que yo me niego como doctora a hacer, yo no soy doctora, pero estoy dando como ejemplo, pero si un médico dice yo no quiero hacer abortos,
va a tener una multa de $8,500. So pena no solamente de pagar la multa, sino de ser quitado su carnet profesional y ya no poder seguir ejerciendo su profesión porque no quiere convertirse en criminal. Un bebé de 5 meses mide aproximadamente el tamaño de la palma de su mano. Ya tiene todos los órganos completos, tiene brazos, tiene manos, riñones, hígado, absolutamente todo. Si una madre puede ver el eco de un bebé, puede ver que se chupa el dedo, que se acaricia la cara, que se gira, tiene momentos de sueño, tiene momentos ya de estar despierto. Ese bebé de 5 meses que se quiere abortar, ¿cómo se le va a abortar? La una es poniéndole solución salina para que se envenene y en un proceso de 8 días sufra una larga agonía y le dé un ataque al corazón. Y son bebés que nacen inclusive con la piel negra porque están totalmente quemados de la solución salina que se ha hecho. La otra es sacarlo vivo, poner pitocin, sacarlo vivo, extraerlo vivo y cortarle la cabecita, cortarle la yugular hasta que agonice. Muchos médicos van a decir, yo no voy a hacer eso. Yo estoy aquí, hice un juramento para salvar vidas. Ese médico será obligado a hacer el aborto o será multado. Esa institución que diga aquí se atiende a madres embarazadas pero no se asesina a niños va a ser multada y a futuro puede correr el riesgo inclusive de ser cerrada. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros estamos denunciando en este tipo de proyecto de ley y que además en el plano de decir, bueno, vamos a reparar. ¿Cómo le reparo yo a la mujer con el aborto? En Estados Unidos, en España, el aborto es legal, estimado Cristian. Desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos y en España, no ha disminuido el número de abusos y violencia sexual, ni un porcentaje. Entonces, si aquí el punto es eliminar el abuso y violencia sexual, no lo van a hacer con el aborto. El punto aquí es eliminemos la violencia y el abuso sexual de los hogares, de la sociedad, y eso no pasa bajo ningún concepto con legalizar el aborto. Si no, díganles a los españoles, realizan más de 120,000 abortos al año, tienen el aborto legal y la tasa de crecimiento y abuso sexual ha crecido y hemos visto escándalos como que inclusive ahora se filman las violaciones y se las pasa por las redes sociales. En Estados Unidos igual, se realizan más de 1 millón y pico de abortos al año y no ha disminuido el abuso y violencia sexual. Entonces no nos mientan. El aborto no soluciona la violencia y abuso sexual y lo que nosotros queremos y exigimos como mujeres es que el Estado nos garantice una sociedad de paz, una sociedad en donde seamos respetadas, en donde nuestros hijos sean respetados, en donde la violencia que hoy estamos viviendo desaparezca de nuestra sociedad. Con respecto a lo que usted mencionaba sobre los médicos que podrían ser multados, tengo entendido que en la normativa más bien establece que podrán brindar el servicio a aquellos médicos que no presenten objeción de conciencia. Al haber objeción de conciencia no podrían ser multados y mucho menos retirados su licencia de ejercicio de la medicina. Eso es lo que todo el mundo creía, Cristian. Si usted revisa el proyecto, se va a dar cuenta que efectivamente los médicos que no acepten hacer abortos tendrán una multa y lo dice claramente. Porque no solo especifica que no podrán hacer objeción de conciencia ni institucional ni personal, ¿no? Sino que serán multados. Y no solo eso, Cristian, algo que yo en eso le digo a la audiencia que estamos totalmente ya en un punto de genocidas, porque solo una mente genocida puede llegar a este punto. Dice el artículo, si no me equivoco, el 53 y el 54 de esta ley, dice claramente que además se va a promocionar el aborto, porque queremos eliminar el patriarcado, porque los hombres, como de por sí para las feministas, los hombres son malos, borrachos, mujeriegos, violadores. Entonces, como los hombres son los malos, en las escuelas nuestras hijas van a estudiar sobre cómo cuidarse de los hombres y que si se embarazan tienen el derecho a abortar. Eso dice el artículo 53-54, la promoción en escuelas y colegios de la promoción del aborto para que estas niñas y estos adolescentes desde pequeños sepan que matando se quiere eliminar un problema, porque en el fondo es eso. Yo solo les recuerdo a las feministas lo que está pasando en España y en Italia y en otros países similares. El aborto es la mamá de la eutanasia. Si yo le enseño a mi hija que matando sus hijos va a ser feliz, cuando ella crezca se va a dar cuenta de que si yo estoy enferma y tengo una enfermedad terminal, matando papás también se es feliz, porque todo lo que estorba hay que matarlo.
Si a mí no me gusta, no es deseado, no está dentro de mis capacidades, entonces lo elimino. Ah, es que este bebé no es deseado, entonces lo mato. Es que este bebé viene con discapacidad, entonces lo mato. Este bebé es fruto de violación, entonces lo mato. Mi mamá está enferma y ya no la puedo mantener, entonces la mato. Porque esa es la mentalidad. Todo lo que estorba hay que eliminarse y todo lo que estorba hay que matarse. Es lo que nosotros no queremos. Y la promoción en escuelas y colegios nos parece inaudito. La Corte Constitucional en la sentencia no pide eso, no pide ni promoción, no pide que sea obligatorio, no pide que sea libre, sino que habla claramente. La sentencia dice, regúlese entre el derecho del nasciturus y el derecho de la mujer. Analícese el reglamento para poder aplicar esta sentencia. Nunca dice el derecho a abortar. Por el otro lado, jamás dice que hay que obligar y peor aún, jamás dice que hay que promocionar. Así que la asambleísta Moreira, el negocio se le está cayendo y se le está cayendo la careta porque lo que ella está buscando es implementar un negocio de aborto libre en este país, obligando a escuelas y colegios a que lo promocionen, obligando a médicos para que hagan el aborto y haciéndonos creer que matar es un derecho cuando esta asambleísta no ha leído la Declaración de Derechos Humanos que dice claramente que la vida es un aborto. Yo conozco asambleístas que son abortistas y que dicen, yo no estoy de acuerdo que se maten niños de 5 meses, de 7 meses. Imagina, Cristian, que estemos discutiendo en este momento, después de haber pasado guerras, después de haber pasado lo que vivimos en las cárceles, cabezas cortadas, brazos tirados, cuerpos destrozados, incinerados, eso es un aborto. Si ustedes quieren ver qué va a quedar después de un aborto en estos centros abortistas, vean las fotos de lo que pasó en la cárcel, en las cárceles de nuestro país. Eso es lo que queda del aborto. Cabezas por un lado, brazos por el otro lado, cuerpos quemados, incinerados. Y después de ver todo eso, después de ver lo que significa esta masacre, hoy existen asambleístas que quieren legalizarlo. Para usted puede ser un chiste, para mí no. Yo he visto los restos de un abortuario, estimado Cristian, yo he visto. Este es el tamaño de un bebé que quieren asesinar. Es un bebé de 12 semanas. Se le corta las piernas, se le corta los brazos, y a mí no me parece chistoso que a este bebé se le corte en pedazos, se le bote a la basura, y que hoy pensemos que es un chiste lo que pasó en las cárceles, que es un chiste lo que se está viviendo en un abortuario, y que asambleístas como Vilma Andrade, como la asambleísta Moreira, hoy nos vengan a decir que existe el derecho a matar. A mí eso no me parece un chiste. Vivimos un país de violencia todos los días se mata gente, y en un país en donde la violencia va creciendo, estamos tratando de legalizar la violencia del aborto. Me parece inaudito. Sin embargo, no hay bajo ninguna circunstancia, por lo que le escucho, pero que el aborto sea una alternativa después de un apoyo psicológico a la mujer violada. No hay ni, bajo sus parámetros, no existe esa posibilidad, ¿o sí? Mire, de mi experiencia, Cristian, le voy a decir, el caso más difícil que tuve fue el caso de una adolescente de 17 años que fue violada por su hermano. Ella continuó con su embarazo, estuvo acompañada todo el tiempo y tomó la decisión de dar en adopción al bebé. Me pidió que la acompañe en todo el proceso, inclusive en el proceso del parto. El momento que estuvimos en el parto, habíamos ya hablado con la casa de acogida, habíamos hablado ya con todo el tema de las casas donde se reciben a los bebés, que son varias, gracias a Dios, en este país, ninguna mantenida ni por feministas, ninguna mantenida ni siquiera por el gobierno. Todas las casas de acogida para estos bebés son casas particulares, normalmente de grupos religiosos. Entonces, en este momento, el momento del parto, cuando llegamos con la niña, cuando llegamos con la adolescente, ella estaba acompañada, tenía la psicóloga, estábamos ya en atención legal. El momento que dio a luz, el bebé dio un grito estremecedor. Fue así como que diciendo, llegué, ¿no? Gritó fuertesísimo y ella me regresó a ver y me dijo, Amparo, ¿es mi bebé? Le digo, sí, mi amor, es tu bebé. Le puedo ver, mija, lo que tú quieras. Estoy aquí para acompañarte, para estar a tu lado, lo que tú quieras. El momento que le acercaron al bebé, el bebé lloraba totalmente desconsolado, ahogado en llanto, y ese momento le acerqué a su carita y ella me dijo, acércale un poquito más, estaba en la cama de parto, y el momento que le acerqué, el bebé comenzó a gemir así, y ella le comienza a acariciar con su carita y le dice, mi amor, aquí estoy, soy tu mamá, perdóname, mi amor, perdóname, tú no tienes la culpa de nada.
y ese momento decide quedarse con el bebé. Empezamos todo un proceso de acogida, de acompañamiento, y uno con estos casos, porque no es el primero, he acompañado varios casos de este tipo, uno lo que puede ver en ese momento es que una madre es totalmente, su corazón es totalmente distinto al de cualquier otra mujer. Yo conozco mamás de hombres que están en la cárcel, que han asesinado, porque doy talleres también en la cárcel de aquí de La Tacunga. En algunas ocasiones me permiten acompañar y dar talleres de formación, y estoy con las mamás de muchos de ellos y que son criminales. Y cuando yo hablo de ellas y estamos en oración y estamos en acompañamiento, ellas me dicen, es que para mí mi hijo no es un criminal. Para mí mi hijo es lo más grande que yo tengo, y rezo por él para que todo esto que ha vivido no sea algo que sea permanente en su vida. Hay una línea psicológica que es la línea del neoconstructivista, que habla que los seres humanos tenemos momentos de iras, momentos de depresión. No somos depresivos, tenemos momentos de depresión. No somos asesinos, tenemos momentos en donde la ira nos convierte en asesinos. Entonces, lo que esta corriente habla es que es importante empezar a trabajar la parte del ser humano. Y yo creo que en el proyecto de SOS Mamá lo que hacemos es trabajar la parte del ser humano, sacar la humanidad que tanto nos está faltando. Esa humanidad que nos permite vivir en un mundo de paz, esa humanidad que nos permite amar, en un mundo en donde se habla de que hay que cuidar a los animales, de los cuales estoy totalmente de acuerdo, en un mundo en donde se habla de que va a la cárcel quien maltrata un animal, hablamos de que no hay que vender animales, sino que hay que adoptarlos. ¿Cómo es posible que promovamos la adopción de perros y que sin embargo promovamos el asesinato de niños? Yo creo que es totalmente contradictorio. Exigimos un mundo más humano, exigimos un mundo menos violento y exigimos en donde el animal no tenga más derechos que el de un niño por nacer. El símil que usted hizo hace un momento con lo que sucedido en la cárcel a los procesos de aborto, pues claro, traen a la imaginación muchas cosas que no están tan alejadas de la realidad, la verdad sea dicha. La diferencia es que los unos son adultos y los otros son bebés, embriones, fetos, pero el cuadro es el mismo, ¿no? Así es. Sin embargo, yo le insisto en esto que la Corte ya determinó que se medie en esta situación, y la Asamblea tendrá que decidir en que cómo se lleva a cabo esta interrupción del embarazo en mujeres violadas. Insisto en el tema, el dictamen ya está dado, la Asamblea va por el aborto, por la interrupción del embarazo, pero ¿qué hacer o qué recursos van a presentar ustedes para que esta opción de la interrupción del embarazo tenga el menor impacto posible en las mujeres? Porque al parecer por ahí va la situación ahora. A ver, es importante que nosotros podamos ver en primera instancia el marco de la sentencia. Creo que es muy importante exigirles a los asambleístas que analicen el marco de la sentencia, en donde sí habla del derecho al nasciturus. Por el otro lado, pensamos que en el proyecto de ley debe constar, bajo cualquier concepto, la posibilidad de ayuda a esta mamá. No puede ser que lo único que le ofrezca el Estado a una mujer que ya ha sido violentada, abusada, sufra el drama de la violación, se le ofrezca el drama de matar a su hijo. O sea, me parece totalmente inaudito. Exigimos que se ponga al frente a instituciones, se pongan al frente del mismo Estado para que brinde ayuda a estas mamás y que se contemple en el proyecto. Luego, es importante que la gente, la mamá que esté embarazada en ese momento, pueda mirar el bebé. O sea, es fácil matar a alguien que a lo mejor no conoces, pero es importante que se pueda visualizar este bebé, que se pueda conocer al bebé, que esta mujer que quiere tomar la opción del aborto pueda mirar cara a cara al bebé, escuchar el latido del corazón del bebé, fomentar la adopción. Yo creo que en vez de abortar hay que adoptar.
Entonces, fomentar la adopción y con todo el trabajo que está haciendo ahora el MIES con relación al tema de la adopción, en donde inclusive hoy están bajando a 9 meses el tema de los trámites para realizar, creo que son grandes avances en este tema. Por el otro lado, por el otro lado, nos parece supremamente importante el nombre y el apellido del violador. No queremos violadores criminales caminando por las calles. Queremos que se ponga y se exija la denuncia con nombre y apellido del violador para que realmente la fiscalía pueda hacer su trabajo. Exigimos que los padres de familia tengan el derecho, en el caso de que sea un extraño, pero en el caso de que sea una persona en donde ha sido dentro del hogar, que hay un comité, que hay una comisión en donde esta menor de edad se vea respaldada. O sea, no puede ser que a los 12 años no puedas ni siquiera conducir, no puedas ni siquiera tomar un teléfono, comprar un teléfono y resulta que te van a dar la pistola para que dispares contra tu hijo. Entonces debe haber una comisión, debe haber un acompañamiento psicológico. No hay ningún centro de acompañamiento a víctimas de abuso y violencia sexual. El proyecto no contempla. Entonces, ¿qué es lo que el proyecto contempla? Me violaron, me hagan el aborto, hasta luego, adiós, ¿no? En México, ¿saben lo que les hacen? Les dan café con pan a las que salen ya hechas del aborto. Ninguna le dicen cuál es el acompañamiento, qué es lo que va a pasar con la víctima, qué va a pasar con la familia, nada. Entonces, todo este tipo de situaciones creo que el proyecto lo tiene que contemplar. He leído el proyecto de minoría. Me parece que podría ser por ahí el camino para poder mediar entre el derecho al nasciturus y el derecho de la mujer, que no existe este derecho a matar. Entonces podría ser que el informe de minoría podría ser una opción. Tenemos todavía el veto presidencial. Ya el presidente ha dicho claramente que él no se irá y se extralimitará más allá de la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces estamos trabajando en esas instancias para que el genocidio del aborto no se instaure en nuestro país. Bueno, aquí ya se ha hablado sobre esas posibilidades, ¿no? Mientras hay quienes defienden el aborto, otros defienden la vida y presentan otras alternativas, como usted acabó de mencionar, la adopción. Pero ya hablando un poco fríamente, ¿cuánto le cuesta al Estado? Porque supuestamente esta normativa hace que el Estado brinde el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres violadas. ¿Cuánto le cuesta al Estado la interrupción de un embarazo? O a su vez la otra opción, darle una cierta mantención a la madre, a la mujer violada que tenga un hijo, porque por ahí también puede ir la cosa. Usted ha dicho que es un negocio el aborto, pero también puede ser un negocio la mantención a una mujer violada y que esté en proceso de embarazo. ¿Cuánto más o menos se ha hecho un cálculo de cuánto le costaría al Estado subvencionar los abortos o a su vez mantener a una madre soltera? En el caso de España, el costo de un aborto bordea los 600 euros más o menos. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de entre 700 y 800 euros, porque hay que pagar médicos, hay que comprar equipos, hay que preparar salas especiales, porque obviamente usted se imaginará que en el mismo sitio donde una mujer va a dar a luz, en ese mismo sitio se están haciendo abortos. En el caso de México, las salas de los abortos se calcula que tiene un costo de aproximadamente entre $400 y $500. Entonces, ese es el costo que por aborto en el que se está manejando a nivel internacional. Me imagino que aquí en el Ecuador, lo increíble es que la misma que vende los equipos para hacer abortos es la IPPF, que es la misma institución consultora que ha venido apoyando en la Comisión de Justicia la legalización del aborto en el Ecuador, porque no hay ley del aborto. Están queriendo legalizar el aborto libre a pretexto del drama de la violación. Entonces, la IPPF vende los equipos, capacita a los médicos, capacita a las enfermeras y es quien da las directrices de cómo tienen que ir estas alas de abortuarios. Imaginémonos hoy en el Ecuador vivimos el drama del COVID. No tenemos camas, los hospitales están saturados, tenemos
todas las clínicas, todos los centros médicos están inclusive con gente en la calle haciendo fila para poder ser atendida. En estos mismos centros, en otros países como en México, que está cercano, como en Argentina, que está cercano, existen alas especiales. O sea, mientras la gente que está con gripe, la gente que está con cáncer, que está con diabetes, que necesita tratamientos del corazón, está atropellada, sin medicamentos, sin absolutamente nada, la IPPF con el Ministerio de Salud tiene un ala en donde se van a realizar abortos. Por eso es que tiene un costo, nosotros calculamos que tendrá un costo de entre $600, $800 la implementación por aborto. Atender a una madre embarazada, en este momento el Estado entrega ayudas ya a madres solteras. Existe una posibilidad del bono, ¿no es cierto? La otra posibilidad, que es la que nosotros tenemos, el costo nuestro de atención a una madre embarazada que está viviendo una situación de extrema vulnerabilidad, cualquiera que ésta sea, tiene aproximadamente el costo de $21. $21.50. Es lo que a nosotros nos cuesta la atención a las mamás, tomando en cuenta que a la mamá se le brinda ayuda. ¿Por qué? Porque movilizamos a la sociedad. Nosotros movilizamos al grupo de voluntarios, movilizamos a un grupo de benefactores que son quienes donan la comida para estas mamás, quienes ayudan médicamente a estas mamás. Y yo creo que eso es algo que también nos estamos olvidando. Ecuador es un país sumamente solidario, lo hemos comprobado con el terremoto de Manabí, lo hemos comprobado cuando existen situaciones graves que inclusive son pasadas por televisión, la gente se vuelca con el corazón a ayudar, y es lo que gracias a Dios nosotros hemos logrado con el proyecto SOS Mamá, que existan una serie de instituciones, de personas que se vuelcan donando, por ejemplo, algo que hoy se está convirtiendo también en negocio, la ropa usada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Muchas mamás que ya tuvieron 2, 3 hijos ya no están pensando en tener más, los pañales, la ropa de bebés, la cunita, todo el tema del silloncito para la comida de los bebés, la vienen a dejar al proyecto y les pintamos, les arreglamos, les ponemos bonito y se les entrega a las mamás del SOS Mamá. Entonces sí es importante que nos demos cuenta de que hay que movilizar a la sociedad, una sociedad que sea mucho más solidaria, una sociedad que sea también mucho más firme frente a este tipo de crímenes, que denunciemos estos crímenes. Amigos, perdón, doctora. Amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo del país y del mundo, estamos dialogando sobre este tema de el aborto, una posibilidad que se está discutiendo aquí en nuestro país, con la doctora Amparo Medina, que es de Provida. Está poniendo sus argumentos aquí en el programa Argumentos, justamente. Y está siendo transmitido por la señal real, del audio real de Ecuatorial FM, a su vez por Facebook Live de Ecuatorial FM. Y en pocas horas esta entrevista podrá ser reproducida también en el canal de YouTube de Ecuatorial FM. Doctora Medina, agradeciéndole por su presencia y ya para ir terminando. Otra de las alternativas también podría ser que en esta normativa, así como se habla de una aparente promoción del aborto como una alternativa en caso de un embarazo por violación o un embarazo no deseado, aunque no se dice esta última parte. Sin embargo, ¿por qué no también gestionar para que haya una agresiva educación sexual en las escuelas y colegios donde se incluya lo que es la planificación familiar para que lo del aborto no sea lo único, entre comillas, promocionado? Así es, una educación sexual integral en donde tanto los profesores como los padres de familia como la institución lleguen a un acuerdo de cuál va a ser la visión de esta educación integral. Una educación integral donde no se hable solamente de cómo tener relaciones sexuales, de cómo usar un preservativo, de cómo usar un anticonceptivo, una relación sexual en donde se hable de tomar decisiones asertivas
¿En qué edad yo estoy preparado para vivir una relación sexual? La misma Corte Constitucional, yéndose en contra de los derechos de los padres de familia, dijo que los niños menores de 14 años pueden decidir tener relaciones sexuales con quien quiera, si se sienten bien, ya no es un delito, cuando antes se contemplaba justamente que si hay un adulto que tiene relaciones sexuales con un menor de edad, es un delito y tiene que seguir siendo un delito, porque no es lo mismo la madurez emocional de un tipo de 26, 27 años de una niña de 12, 14 años. Entonces, ese tipo de situaciones de la Corte Constitucional, ojalá en algún momento eliminemos esta Corte Constitucional, a jueces como García y Ávila, perdón, se vayan de todo lo que significa el servicio público, porque son malos servidores públicos, tienen intereses totalmente fuera de todo el contexto de lo que requiere el país en este momento. Entonces, lo que nosotros vemos es que es importante una educación en donde haya la integralidad, aprender a tomar decisiones asertivas, aprender a saber lo que es bueno y lo que es malo para mí, el momento ideal en donde yo puedo tomar esa decisión. Emocionalmente también, es decir, yo emocionalmente, ¿cómo me siento? ¿Le quiero o no le quiero? La diferencia entre amor y pasión, que es supremamente importante, que eso nos hace falta a todos en la vida, a todos. No confundir la pasión con el amor, sino que saber que específicamente existe una diferencia entre los dos y en función de eso también yo puedo tomar decisiones que a lo mejor no son convenientes para mí, que el sexo no es bueno, es buenísimo. Tan bueno que todos venimos de una relación sexual, pero una relación sexual en donde la plenitud, en donde el amor, en donde la decisión esté de por medio, que no se separe la sexualidad de la maternidad y de la paternidad, que los chicos sepan que muchas veces con anticonceptivo, sin anticonceptivo, te puedes embarazar y que entonces tienes que estar preparado para esa decisión y tienes que saber si estás o no estás en la edad adecuada para asumir las consecuencias de una relación sexual. Entonces yo creo que sí es importante una educación sexual integral, pero como digo, no basada en aquí está el preservativo, use a las mujeres que le dé la gana, aquí está la pastillita, déjese usar por todos los hombres que le dé la gana. Una educación sexual en donde yo pueda decidir en mi corazón, con mi mente, si esa relación es buena para mí, me ayuda a crecer, me ayuda a ser mejor persona y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. No se habla de las enfermedades de transmisión sexual. Hablemos del virus de papiloma humano, que se transmite piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Eso lo dicen los mismos parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese tipo de cosas también los chicos tienen que saber, a ver, ¿a qué me arriesgo? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué me va a hacer bien? ¿Qué no me va a hacer bien? Por ejemplo, algo que la educación sexual nunca se les dice. Las mujeres somos fértiles un solo día al mes. Un proceso de 12 horas. El óvulo vive exactamente un día. ¿Quiénes son? 365 días del año, 24 horas al día, 7 días de la semana, como farmacia, 24/7 fértiles, son los varones. Desde el momento de su primera eyaculación, que está entre los 12 y 13 años, ya su primer sueño húmedo, que también se lo conoce, hasta el día de su muerte son 365 días del año fértiles. Las mujeres tenemos un solo día de fertilidad en el mes. Somos 12 días fértiles al año. Entonces, ese tipo de cosas que son tan maravillosas, tan lindas, la sexualidad es preciosa. Se debería dar a conocer a los chicos lo hermoso de la sexualidad, lo hermoso de la vida, y van a ver que los chicos se van a enamorar de su sexualidad, se van a enamorar de la vida, y cuando decidan tener una relación sexual, lo van a hacer de manera asertiva, adecuada y con la persona que realmente ellos consideran es la mejor para su vida. Ok, doctora Medina, le agradezco por su participación, por sus palabras aquí en el programa Argumentos. Y amigos oyentes que nos ven y nos escuchan tanto en el Ecuador como en otras partes del mundo, ustedes tomen sus propias conclusiones, saquen sus propias conclusiones, tomen sus propias decisiones. Y si no escucharon la entrevista de la semana pasada, pues está en el canal de YouTube de Ecuatorial FM para que puedan también escuchar la otra parte, la otra versión, y así puedan tomar tener un mejor criterio al respecto. Doctora Medina, muchas gracias por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Cristian. Estoy a la orden, invitándoles a todos los ecuatorianos a decirles sí a la vida. Apoyemos la vida, no la muerte. Muchísimas gracias. Un lindo día. Gracias, doctora Medina. Y amigos, esto fue el programa Argumentos. Les esperamos la próxima semana con más de política, economía y sociedad. Un fuerte abrazo. Hasta entonces.
Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.